Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Carvajal. Hoy me acompaña mi hijo David en la clase, en el video del día de hoy. Y bueno, vamos a entonces a continuar hablando sobre el coágulo sanguíneo. Recordemos que ya habíamos hablado de que había la formación de un coágulo sanguíneo. Tenemos aquí la pared del vaso sanguíneo en donde vamos entonces a tener la formación del coágulo debido a que hubo una ruptura de esa pared. Después de que ya esa pared se logra reparar, no es necesario mantener ese coágulo allí, ya que este coágulo, por más que sea, pues va a generar obstrucción del flujo sanguíneo y por lo tanto debe haber alguna forma de que este coágulo se pueda destruir para que la pared vuelva otra vez a su forma o a su conformación normal. Entonces, dentro de nuestra sangre, recordemos que nuestra sangre es líquida y dentro de nuestra sangre pues van a haber múltiples sustancias que ayudan a que esa sangre precisamente se mantenga líquida, porque la idea es que la sangre fluya para poder ejercer su función, que es llevar y traer nutrientes, oxígeno, etcétera, de un lugar a otro. Por lo tanto, es muy importante regular la capacidad de formación del coágulo y por eso hay algunas sustancias que van a permitir que ese coágulo, primero, que no se expanda y segundo, que van a permitir que ese coágulo sea destruido después de que ya no se necesita. Entonces, aquí tenemos la formación del coágulo. El coágulo son los polímeros de fibrina que están atrapados o están logrando el atrapamiento de las plaquetas, de los glóbulos rojos y de los leucocitos. Y luego de eso va a venir, que ya se reparó la pared, va a venir lo que se llama fibrinolisis. Esa fibrinolisis va a lograr entonces que esa fibrina sea afectada por el plasminógeno y ese plasminógeno va entonces a generar fibras o fragmentos de esa fibrina. Esos fragmentos de fibrina van entonces a generar. Entonces, como les venía diciendo, ya luego de que se ha formado el coágulo, esta trombina, a su vez de garantizar o de generar el coágulo, también tiene la capacidad de activar una sustancia que se llama plasmina. Esta plasmina va a ser la encargada de cortar o de romper esas cadenas de fibrinógeno que se habían, los hilos de fibrina que se habían formado antes y dejarlo en forma de fragmentos. Entonces, para que se dé la lisis de ese coágulo o la desaparición del coágulo, vamos a necesitar que el plasminógeno pase a forma de plasmina. La plasmina es una enzima proteolítica, es decir, que va a romper los enlaces generados por los hilos de fibrina. También tiene la capacidad de digerir hilos de fibrina y otros factores. Va a lograr que quede o esta plasmina, este plasminógeno, en el momento en que se forma el coágulo, va a quedar atrapada dentro del coágulo, pero solamente se va a activar cuando se haya detenido la hemorragia, es decir, se forma el coágulo, el plasminógeno queda ya atrapado, pero no se convierte en plasmina hasta que se haya garantizado que no haya más pérdida de sangre. Y la activación va a ser a través de otro factor que se llama activador del plasminógeno tisular, que comúnmente se llama TPA. Esto va a permitir la reapertura de vasos obstruidos, porque por ejemplo si el coágulo se formó en un vaso muy pequeñito, pues va a obstruir el flujo de sangre. Entonces en el momento de romper el coágulo o de destruir el coágulo, vuelve otra vez ese vaso a funcionar y vuelve a pasar flujo de sangre por allí. Suprime aquellos coágulos diminutos que hayan quedado en heridas pequeñas, en algún vaso, etcétera. Tenemos aquí la imagen del coágulo. Recuerden el coágulo que habíamos visto en el video anterior. Teníamos el coágulo y los hilos de fibrina. Y en el momento en que se activa el activador del plasminógeno tisular, el plasminógeno se activa y se convierte en plasmina, que es como una especie de sierra. Recordemos que hablábamos de que era una proteína proteolítica y va a empezar a romper los hilos de fibrina, permitiendo entonces la destrucción del coágulo. Dentro de la pared vamos a tener el activador del plasminógeno tisular y vamos a tener el PAI-1,
que es el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, el cual se encarga de inhibir al plasminógeno tisular hasta que éste puede ejercer su efecto después de que ya se ha recuperado o evitado la hemorragia. Ahora, para hablar de la prevención de la coagulación sanguínea, vamos a tener, recordemos que el estado natural de la sangre es fluida, es líquida para poder ejercer sus funciones. Por lo tanto, debe haber algunos mecanismos que permitan que esa sangre persista o permanezca líquida y de esta forma pues evitar una coagulación cuando no se necesita. Esto se da gracias a que la pared del vaso sanguíneo tiene las células endoteliales y las células endoteliales son muy suaves, lo que permite que la célula se deslice o las células sanguíneas se deslicen por allí sin activar la coagulación. Dentro o en la parte externa de estas células tenemos la capa de glucocáliz, que es como una capa que a su vez le aporta mayor suavidad y evita entonces la activación de la cascada de la coagulación o de las plaquetas. Y tenemos también la presencia en la pared de unas proteínas llamadas trombomodulina y proteína C. Entonces, este sistema fibrinolítico va a estar dado por la trombomodulina y la proteína C. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo de activación de esta. La trombomodulina es una proteína que va a estar en la capa endotelial y al estar en la capa endotelial, en el momento que se ocurre la coagulación, esa trombomodulina tiene la capacidad de captar la trombina. Al captar la trombina, hace que la trombina bloquea la acción de la trombina y a su vez este complejo trombomodulina-trombina va a activar una proteína conocida como proteína C. Esta proteína C activada tiene la capacidad de inactivar, a su vez, valga la redundancia, diferentes factores. El factor 8 que esté activado lo convierte en inactivo, el factor 10 activado lo convierte en inactivo y tiene la capacidad de desactivar al inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Yo sé que parece un trabalenguas, pero tenemos que irlo viendo con los dibujitos que teníamos anteriormente. Si desactiva el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, es decir, desactiva al PAI, el TPA puede ejercer su acción, que es activar al plasminógeno y de esta forma el plasminógeno convertirse en plasmina y esta plasmina va a desintegrar la fibrina. Ahora, aparte de la trombomodulina y la proteína C, en sangre va a ir viajando otra proteína que se llama antitrombina 3. Esta antitrombina 3 es muy importante porque es uno de los factores que se va a unir a otra proteína llamada heparina y que va a permitir o va a evitar la coagulación de la sangre. A su vez, aunque parezca paradójico, los mismos hilos de fibrina tienen una capacidad anticoagulante. Ya después de que se forma el coágulo y los hilos de fibrina se han establecido, la misma fibrina o estos mismos hilos tienen la capacidad de absorber y de bloquear el efecto de algunos factores de la coagulación. Entonces, la trombina puede ser absorbida por los hilos de fibrina, se va a combinar con la antitrombina 3 y va a bloquear el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno. Esta es una forma de autorregular el coágulo. Recordemos que la forma natural de la sangre es fluida, es decir, el coágulo tiene que tener alguna forma de autorregularse porque si sigue en esa cadena expansiva se va a coagular poco a poco un vaso y de ahí el resto de los vasos sanguíneos y hasta coagular toda la sangre. Entonces la idea no es esa, la idea es solamente de limitar la salida de sangre o la pérdida de sangre y al limitar esa pérdida de sangre, pero no hacer que toda la sangre se coagule. Entonces, estos son mecanismos que permiten evitar esa sobreestimulación del proceso de coagulación. La heparina es un poderoso anticoagulante, es otra proteína que viaja igualmente en el plasma, en los seres humanos viaja en muy poca concentración, sin embargo,
a pesar de que viaja en poca concentración, ejerce su acción de forma muy importante a través de su unión con la antitrombina 3. La antitrombina 3, que recordemos también viaja en sangre, se va a unir a la heparina y en el momento en que se une o esta combinación, este complejo, va a potenciar de 100 a 1000 veces la acción de la antitrombina 3. Y la antitrombina 3 tiene la capacidad de eliminar los factores 12, 11, 9 y 10. Fíjense que estos factores son principalmente característicos de la vía intrínseca y común. Por lo tanto, al paciente o a la persona que recibe heparina de forma exógena, usualmente tiende a, la parte de la coagulación que se afectaría sería en este caso la vía intrínseca. Otra de las sustancias que pueden bloquear que esa coagulación se extienda es esta sustancia que se llama alfa-2 macroglobulina. En este caso, la alfa-2 macroglobulina se une a varios factores y los neutraliza de forma tal que no se pueden activar y no pueden ejercer su efecto, pero no los destruye, solamente los neutraliza. Ahora, dentro de la coagulación hay factores que dependen de unas sustancias en específica y en este caso vamos a hablar de la vitamina K. A todos alguna vez hemos escuchado si alguien está sangrando o tiene un hematoma, le pueden decir, te falta vitamina K o puede ser que le indiquen vitamina K. La razón de esto es que la vitamina K es un cofactor necesario para la conversión del ácido glutámico en ácido gamma carboxiglutámico y es necesario para la formación de varios factores. Esto está ocurriendo en el hígado, la formación de esos factores de la coagulación. Y si no hay vitamina K, que es el cofactor necesario, pues vamos a tener déficit de factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, proteína C y proteína S. Fíjense que varios de estos factores pues son parte de la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, si hay un déficit de vitamina K, puede afectar la coagulación, ya que vamos a tener un déficit de estos factores que tenemos aquí. Ahora, desde el punto de vista clínico, los anticoagulantes clásicos o conocidos de toda la vida son la heparina, que tiene su misma función que la heparina natural, pero es sintetizada desde el punto de vista químico para poder ser administrado en forma endovenosa o subcutánea para pacientes que necesiten o que tengan una alteración en su coagulación sanguínea o que estén sobrecoagulando o que se les quiera impedir que coagulen, que serían algunas patologías en este caso trombóticas o tromboembolismo pulmonar, infartos de miocardio, pero bueno, eso vendría, ustedes lo van a ver mucho más adelante. Simplemente quería comentarles que existen medicamentos que pueden hacer efectos sobre algunos de los procesos de los cuales hemos hablado y bueno, vamos a tener anticoagulantes de uso clínico como la heparina, como la warfarina. En el caso de la warfarina es un medicamento que inhibe la acción de la vitamina K. Al inhibir la acción de la vitamina K, pues vamos a tener disminución de los factores de la coagulación de los que hablamos en la lámina anterior y por lo tanto pues vamos a lograr un efecto anticoagulante. Actualmente existe una gran variedad de anticoagulantes nuevos que ejercen efectos sobre diferentes puntos, especialmente sobre el factor 10A o 10 activado de la coagulación y que bueno, ustedes pueden investigar para ver cuál es su acción y sobre qué parte de toda la cascada de la coagulación es sobre la cual hacen efecto. Ya pasando, en este caso, ya hablamos de todo el proceso de coagulación y hablamos un poquito de cuáles son los medicamentos más comunes para usar si se quiere lograr una anticoagulación. Y también existen algunas pruebas clínicas básicas que solamente las vamos a nombrar y que debemos conocerlas y tener claro para que cómo analizarlas, que se usan para ver si el paciente tiene una adecuada coagulación o no.
Estas pruebas de coagulación sanguínea son el PTT. Es muy común que cuando se pida una hematología completa se le agregue a hematología completa PT y PTT. Probablemente a muchos de ustedes les han hecho este examen. El PTT se conoce como tiempo parcial de tromboplastina activada y mide el tiempo que requiere la sangre para coagularse después de ser activada sobre una superficie de carga negativa. Usualmente se mide en segundos. Se tiene un paciente o una sangre control, que se sabe que es un paciente que no tiene ninguna alteración de la coagulación, y cuando te hacen el PTT, activan la coagulación a través de una superficie de carga negativa y se cuentan los segundos en que tardó esa sangre en coagularse. Si esa cantidad de segundos es parecida o igual a la del paciente o la de la sangre control, pues tenemos un PTT normal. Si ese tiempo está alargado, es decir, dura el doble, el triple o 4 veces más de lo que duró en coagularse el control, entonces podemos hablar de que existe algún tipo de alteración de la coagulación. El PTT usualmente va a evaluar principalmente la vía intrínseca y común. Recordemos que la vía intrínseca se activa por el colágeno y por eso al exponer, el colágeno tiene carga negativa, al exponer la sangre a una superficie de carga negativa la estaríamos activando como si estuviese en contacto con colágeno, estimulando la vía intrínseca. Por lo tanto, cuando hay un PTT alargado, hablamos de que la vía que está afectada sería la vía intrínseca y común. Y debido a esto, pues puede ser afectado o alargado por la heparina. Recordemos que la heparina, los factores que va a bloquear su acción son principalmente los de la vía intrínseca. Y por eso esto nos puede dar una información. Si es un paciente al cual por alguna razón le tuvimos que dar heparina, nosotros podemos medir la acción de la heparina a través del PTT. La otra prueba es el PT. El PT se llama tiempo de protrombina y es el tiempo recorrido igualmente para la coagulación de la sangre luego de haber expuesto la sangre a tromboplastina, que sería como el factor tisular. Va a evaluar la vía extrínseca y común y se ve afectado o alargado por la warfarina. Recordemos que la warfarina afecta a aquellos factores que derivan o que necesitan de vitamina K, como es el factor 7 y el factor 2. Y también tenemos el tiempo de trombina. Él mide la formación del coágulo después de añadir trombina a sangre anticoagulada y va a evaluar básicamente la deficiencia de fibrinógeno. Entonces, bueno, este sería el final de este ciclo de clases sobre sangre y cómo funciona y su funcionamiento. Y bueno, aquí al final también tengo un video para dejarles en donde todo lo que hemos hablado sobre la hemostasia, la vía intrínseca, la vía extrínseca, la formación del coágulo, la agregación plaquetaria, recordemos que si bien es cierto que lo vimos por fases, es decir, en donde hay una primera fase, una segunda fase, una tercera fase, realmente in vivo, es decir, dentro de nuestros vasos sanguíneos, todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Y es por eso que puede ser que en algunas literaturas, no tanto en los libros de fisiología, en los libros de fisiología los van a encontrar como lo hemos explicado hasta ahora, pero puede ser que en otras bibliografías pues encuentren algo que se llama la coagulación desde el punto de vista celular. Y esto es una imagen, en este caso vamos a ver el video en donde vamos a ver todas estas, lo que ya hemos visto por fases, pero lo vamos a ver todo al mismo tiempo, que es lo que se postula que realmente sucede dentro de nuestro vaso sanguíneo. Sin embargo, para hacer más entendible el tema, lo dividimos en diferentes porciones. ¿Ok? En general se habla que cuando hay o cuando se da la coagulación, esa homeostasis basado en el modelo celular se basa en que
cascadas de la coagulación no van a trabajar por separado, sino que van a las dos a hacer su efecto al mismo tiempo. Entonces, en vez de dividirla en cascada extrínseca o intrínseca, lo vamos a dividir es por etapas. Una etapa, que ya vamos a ver que va a ser la etapa inicial de activación. Otra etapa que es la de potenciación y la de propagación. Aquí vamos a ver cómo un recorrido por todo lo que ya hemos visto. Las plaquetas se activan al estar en contacto con la pared dañada del vaso y vamos a tener estas tres etapas, que son la de iniciación, la de amplificación y finalmente la de propagación. En la iniciación tenemos la pared rota del vaso. Esa pared del vaso pues va a exponer los factores. En este caso tenemos el factor tisular. El factor tisular se va a unir al factor 7. El factor 7 se va a unir al factor 10. Y este factor 10 va a lograr la producción de trombina. Esta trombina, recordemos que se está dando igualmente en el momento que se está produciendo la agregación plaquetaria, todo está sucediendo al mismo tiempo. Luego de que se da, esta trombina va a activar o viene a potenciar, si se puede decir, va a potenciar la agregación plaquetaria y de esta forma las plaquetas van uniéndose cada vez más. Luego de esta parte inicial viene la propagación, en donde se empieza a producir una mayor cantidad de trombina y esta trombina permite entonces la producción de los monómeros de fibrina y el coágulo como tal. Pero recuerden que para que ocurra esta producción exagerada de trombina debe haberse activado tanto la cascada, la extrínseca como la intrínseca. Entonces quería básicamente que viéramos que existen otros modelos en cuanto a lo que es la coagulación. Entonces, en resumen, vamos a tener que la hemostasia son todos aquellos procesos que están involucrados con evitar la pérdida de sangre. Vamos a tener entonces la vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario, posteriormente la coagulación. Y debemos saber que dentro de la coagulación vamos a tener desde el punto de vista in vitro, vamos a tener dos vías de activación, que serían la vía intrínseca y la vía extrínseca. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que a nivel celular o el modelo celular o basado en la célula indica que todo esto está sucediendo al mismo tiempo y no por fases. Entonces es importante que conozcamos las dos teorías, pero que tengamos claro que para poder establecer qué es lo que está pasando en cada uno, cómo se da esta activación, propagación, debe igualmente activarse todos los factores de la coagulación y generar todos la cascada para poder aumentar la cantidad de trombina, que va a ser el fin de lograr entonces esa formación de los hilos de fibrina que finalmente va a mantener el coágulo estable. Entonces, bueno, este sería el último video de lo que es la parte de sangre. Gracias por ver todos los videos y bueno, estamos viéndonos. Gracias.